Bueno, amigos, los quiero mucho. También les quiero decir gracias a mi papá que me dedica a hablar. Hola, esta es una presentación acerca de lo que significa la Fundación Padres por Siempre, en qué consiste de sus funciones, en qué manera se originó y qué es lo que el día de hoy hace para cumplir con su objeto social. Pues bien, la Fundación Padres por Siempre se originó a partir de algunas conversaciones que tenían padres y madres que estaban detrás de los procesos de separación por lo contencioso que se realizaban en los edificios de los juzgados de familia en Bogotá, en el emblemático edificio Menqueteva. Allí comenzaron a ver que habían unos sentimientos de desasosiego, de ansiedad, por la situación jurídica que se generaba cuando una pareja decidía separarse y quedaban hijos de por medio en el momento en el que se tenía que determinar quién ejercía la custodia, en qué manera y cuáles eran de alguna manera los derechos de los menores en relación también al amor y al cariño que le tenían sus padres. De esa forma entendieron de que la jurisprudencia normalmente no solamente separa a las parejas, sino que también pretende separar a los padres y o madres que se quedan sin la custodia de sus hijos. Razón por la cual comenzamos a establecer que había otras herramientas a nivel internacional, como por ejemplo la custodia compartida, que permitía la coparentalidad de padres separados para con sus hijos. Y de esa manera, digamos, se creó la Fundación Padres por Siempre para canalizar esos sentimientos de desasosiego, de ansiedad que se generaban ante las decisiones que se tomaban a nivel de justicia en esos momentos. O sea que no solamente se pretendía separar y convertir a una pareja en excónyuges, sino que también se percibía que pretendían convertir a los padres en expadres y a los hijos en exhijos, cuando en realidad esa categoría pues no existe. Razón por la cual se organizaron las primeras reuniones, se generó una estrategia jurídica que se dio a través de la herramienta de la Fundación y de esa manera comenzó a funcionar la Fundación Padres por Siempre. En primera instancia se determinaron los 4 ejes temáticos principales. Y los 4 ejes temáticos principales, pues obviamente el primero de ellos y el más importante es el concepto de custodia compartida. El segundo concepto es acerca de la alienación parental. El tercer eje es la violencia intrafamiliar y el cuarto, la falsa denuncia de abuso sexual. De tal suerte que con estas 4 herramientas entendimos nosotros que podíamos de alguna manera salir a entender un poco mejor lo que eran las problemáticas en sí de la familia separada en la sociedad. Bueno, amigos, los quiero mucho. También les quiero decir gracias a mi papá que me dedica a hablar. De la Fundación Padres por Siempre, a nuestros miembros inscritos, a los activistas nuestros, a los curiosos que de alguna manera también están pendientes de lo que estamos nosotros programando, de lo que estamos mostrando en redes y también de nuestra página web, de nuestro canal de YouTube, de nuestra fanpage y de nuestro grupo en Facebook. Hoy, con cierta alegría, traemos un tema que siempre ha sido el principal en la Fundación Padres por Siempre, como lo es la custodia compartida, que fue alguna de las razones por las que también la Fundación se conformó en el 2007, en 2008, perdón, y que ha sido de alguna manera una de las principales razones de nuestra lucha. Hoy, la verdad,
que es satisfactorio ver cómo los padres que hoy quieran optar por la custodia compartida en Colombia tienen un camino mucho más sencillo del que muy seguramente a los pioneros que hoy nos van a acompañar, algunos de ellos, tuvieron que recorrer. Es por eso que yo creo que es un motivo para estar orgullosos, para estar alegres, para estar felices de ver que cada vez es más el camino que se ha recorrido, que cada vez es más, digamos, la interés tanto de padres como de madres que se están separando de optar por la custodia compartida. En el programa de hoy vamos a tener entonces la presentación de un papá, de Leonardo, que nos comparte, ¿cierto?, acerca de cómo fue, digamos, que él optó por la custodia compartida con su expareja y cómo su pequeña, digamos, hoy disfruta de tan solo 7 años de un camino que papá y mamá, una vez tomaron la decisión de separarse, decidieron que era mejor para su menor. También veremos un video de cómo una madre española, inclusive antes de separarse, inclusive creo que antes de casarse, habían optado que si se llegaban a separar iban a optar por la custodia compartida. Desafortunadamente se separaron y pues cumplieron el tema de optar por la custodia compartida. También el caso de, digamos, de una madre colombiana que ya nos ha dado también su participación previamente, es acerca de cómo y por qué y en qué manera y cómo ha sido, digamos, el proceso de custodia compartida y por qué es lo mejor, no solamente para ella como mujer independiente o como profesional o como empresaria, sino también para su menor hijo y para el padre. Por eso, entonces, los invitamos a estar muy atentos. También es muy agradable ver cómo la institucionalidad poco a poco va recorriendo el camino que requerimos para que no haya tanta traba en el tema mismo de que lo que papá y mamá como familia han decidido para sus hijos, como es, por ejemplo, optar por el régimen de custodia compartida, que como bien lo anota el magistrado Haroldo Quirós Monsalvo en su sentencia 12085 del 2018, es connatural y efectivamente es que cuando estamos en familia unida, la custodia que se ejerce es la compartida y lo que pretendemos, los que queremos que esto sea más, digamos, regla que excepción, es que más o menos se siga con lo mismo, o sea, que papá y mamá sigan presentes en la vida de sus hijos aún después de la separación. Bueno, entonces una invitación a todos los que nos escuchan, también una invitación para que se inscriban, así sea en el plan sin costo, que simplemente es para poderles enviar información, y con mucho gusto les estaremos enviando una obra también, diría yo, magistral de la abogada Rosario Duarte Gualdrón en su tesis de maestría en el 2015 en la Universidad Nacional acerca y que se llama la obra, la tesis, la custodia compartida en Colombia. Yo creo que ese, digamos, elemento académico, esa obra académica de la abogada Duarte Gualdrón, nos ubica en el 2015 con todo lo que ha sucedido ahí para atrás para entender mejor lo que es la custodia compartida. Le daremos entonces a todas las personas un enlace a donde encuentren más fácilmente precisamente esta obra, lo mismo que copia de las sentencias principales que se han emitido después de 2015 y que tienen que ver con la custodia compartida, como por ejemplo la sentencia 17529 de 2017 de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la sentencia 12085 de 2018 también, que es una sentencia que causó bastante también, digamos, impacto mediático del 2018, la sentencia 384, perdón, esta ya la comenté, la 384 de la Corte Constitucional, y finalmente también la sentencia 1349 STC 1349 de 2019 de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Como podemos ver, hay bastante, digamos, acervo jurídico para poder optar por lo que es la custodia compartida. Sí, obviamente los padres, algunos de los dos no están de acuerdo, porque si están de acuerdo, pues no necesitan absolutamente nada, simplemente eso, dejarlo escrito si es que lo consideran, porque como también en algún momento decía, en la fundación hemos tenido casos de padres que simplemente tienen tanta confianza, se separan y se tienen tanta confianza
que simplemente lo hacen, como decimos en el argot, palabreado. ¿Sí? O sea, no hay ningún documento, solamente la palabra del uno y la palabra del otro, y con eso, digamos, ya tienen lo que es la custodia compartida. Bueno, no digamos más, entonces veamos los videos que tenemos para ustedes hoy preparados, y después de esto, entonces, seguimos con nuestro conversatorio, nuestra sesión de puertas abiertas, donde algunos de los principales protagonistas de lo que es la custodia compartida en Colombia, como padres, ¿cierto? Les van a también compartir sus apreciaciones y cuál fue el camino que ellos siguieron, y del cual todos debemos estar agradecidos, porque definitivamente hemos hecho bastante, se ha recorrido bastante camino, y estos fueron los pioneros que lograron de alguna manera sí que concientizar más a nuestra comunidad, a nuestra sociedad acerca de las ventajas de la custodia compartida. Muchas gracias por ver nuestro programa. Gracias. Buenas noches, un saludo muy especial a todos los integrantes directivos de la Fundación Padres por Siempre. Bueno, en esta oportunidad, en este video, como muy amablemente me lo pidió el doctor Edison, voy a responder una serie de preguntas que dan cuenta de mi experiencia, de toda mi experiencia en el proceso de lograr de común acuerdo con la mamá la custodia compartida de mi hija. Entonces pues me dispongo a leer cada una de las preguntas, son 5 en total, y al final pues voy a hacer una reflexión muy breve de lo que para mí, en mi vida y en la vida de mi hija, en la vida de la mamá de mi hija, ha sido la custodia compartida. Bueno, entonces, primera pregunta. ¿Cómo se definió en su familia separada que la custodia compartida era la opción que se usaría? O sea, eso se definió básicamente, a pesar, digamos, de que al principio fue muy duro, pues está el temor en que van a alejar a nuestros hijos de nuestro lado, está el temor tanto de la mamá como del papá, y hay muchos sentimientos encontrados, pues aparte del duelo de la ruptura de pareja, pues sigue ese temor, son muchos sentimientos encontrados, pero nosotros desde que nos separamos, eso fue más o menos en agosto del 2016, y los días posteriores a la separación, pues es algo pues traumático, como les digo, hay muchos sentimientos encontrados y todo. Y a pesar de todas las diferencias que tuvimos, ¿sí? por ese temor, uno actúa impulsado siempre por el temor de que no quiere que lo alejen de sus hijos. Es un temor muy válido, somos seres humanos, tenemos esas reacciones apenas naturales, instintivas, ¿sí? Pero lo que nos llevó a definir que la opción válida, la opción correcta, era la custodia compartida, era que la niña tenía que crecer al lado de los dos. O sea, ese fue el criterio básico, a pesar de todas las diferencias que nosotros tuvimos, ese fue el criterio básico de tomar esa decisión tan importante que fue la custodia compartida. Porque les digo, hubo muchas diferencias y todo, pero se definió así, que los dos nos sentáramos a conversar en el ambiente más pacífico posible, por todo el temor de pugna que hay por perder al hijo, por perder presencia en la vida de un hijo, pero dijimos, vamos a hacerlo correcto, y Gabriela, nuestra hija, va a crecer al lado tuyo, Ángela, y mío. Bien, eso fue, digamos, así fue como se definió la custodia compartida. Y bueno, pues ya hablándolo de la definición, eso se puede responder en la siguiente pregunta, pues fue ante un centro de conciliación privado. Sí, bueno, entonces respondamos la segunda. ¿Qué obstáculos encontraron en el camino de lograr la custodia compartida? Bueno,
Yo creo que el primer obstáculo que hay es definitivamente el temor. Uno le invade el temor, uno siempre actúa en este tipo de situaciones de ruptura de pareja y de definición de custodia siempre con temor. Entonces, pues ese fue el primer obstáculo y eso permaneció muchos meses, inclusive puede decirse que algunos años después de la separación con la mamá y la definición de la custodia. El primer obstáculo es el temor y es algo natural, lo que les digo. Sin embargo, pues con una buena comunicación, dejando el ego a un lado y por supuesto siempre pensando, o sea, primordialmente en el bienestar del niño, es un obstáculo que se puede superar. El segundo, y es un poco paradójico, porque uno pensaría que la institucionalidad colombiana y sobre todo la que respecta a los derechos y el bienestar de los niños facilita, ¿no?, este tipo de iniciativas en pro de la felicidad de nuestros niños. Pues preciso. El segundo obstáculo y uno de los más complicados al principio fue el institucional. ¿Por qué? Porque, como ustedes ya lo saben, este concepto de custodia compartida, que legalmente no existe, que sabemos que legalmente no existe, eso no significa que no exista en la práctica, y aún así, cuando de pronto, pues, ya abogados expertos en el tema podrán profundizar en el tema, pero existe jurisprudencialmente, y eso pues se traslada a la legalidad, por supuesto. Uno pensaría que la institucionalidad colombiana lo va a facilitar si los dos, digamos, lo va a facilitar en el sentido de que eso está comprobado. O sea, cuando hay ausencia de madre o de padre, el niño va a tener un impacto psicológico negativo. ¿Sí? Ausencia no precisamente significa no verlo nunca. Ausencia es un padre visitador de cada 15 días. Eso es una ausencia. ¿Sí? Y si por voluntad de alguno de ellos lo quieren hacer así, pues listo. Pero si no, la institucionalidad es un obstáculo. Les cuento mi experiencia. Nos acercamos a la comisaría de familia como 3 meses después de que nos separamos y la mamá y yo estábamos de acuerdo los dos, en firmar custodia compartida. Nos vamos allá a la comisaría, nos sentamos los dos frente a una funcionaria y ellos tienen ya pues el formato y todo de hacer la conciliación. Entonces, bueno, primero, el primer tema, la custodia. Y ahí fue el problema. Nosotros le manifestamos a la funcionaria que ella y yo, la mamá y yo, queríamos la custodia compartida. Ella nos dijo, no voy a hacer eso, así ustedes dos quieran. Y sorprendidos, bueno, ¿por qué? No, porque, o sea, lo pintó como algo ilegal, prácticamente. Sí, yo en esa época no tenía muy claro cómo era el tema legal y bueno, lo coloco en palabras coloquiales, me dejé meter cuento de una señora que no tenía ni idea del tema, así de sencillo. Y yo les dije, no, pues no me parece, yo no puedo firmar eso, los dos estamos de acuerdo. Me llamó a la comisaria, a la propia comisaria y me la sentó ahí y la comisaria me dijo, no, mira, no te la vamos a dar. Si tú no se la das a la mamá, nosotros se la damos a ella y ustedes en un juzgado la definen, pero nosotros no vamos a darla. Ella me decía que eso era malo para la niña, que eso no tenía sustento jurídico. Es decir, a uno no le cabe en la cabeza cómo un funcionario público puede decidir sobre la vida de un hijo, cuando los dos padres ya lo decidieron. Ellos estaban tomando parte de nuestra decisión ahí, cuando nosotros habíamos decidido hacer la custodia compartida. Ahí yo me estrellé contra la realidad, me di cuenta que estamos hay mucha debilidad institucional en este tema del bienestar de los niños. No estamos hablando solamente como tal del concepto de la custodia compartida, sino que estamos hablando como tal del bienestar del niño, ¿sí? Si los dos padres decidieron eso, si se lo
permitían, o sea, digamos, si se firmaba un acuerdo en esas condiciones en los que aseguraran el bienestar del menor, no tenía por qué haber algún impedimento. Y aún así esta funcionaria y la comisaria me dijeron, o se la da o se van a un juzgado y la pelea. Y la mamá pues me miraba, me decía, bueno, mira, fírmala. Y bueno, el caso es que yo terminé cediendo para evitar el litigio y bueno. Y pues bueno, ya todo el tema de alimentos y eso, bueno. Sin embargo, pasaron unos meses y yo dije, no, mire, no estoy de acuerdo. De pronto, pues hubo una discusión que otra en ese sentido con la mamá, pero bueno, finalmente logramos discutirlo y asistimos. Y esto, como segundo obstáculo, les digo que fue muy complicado, asistimos y lo superamos, asistimos a un centro de conciliación privado. ¿Sí? Hay muchos centros de conciliación privados, ustedes los pueden averiguar, nosotros asistimos a uno. Y ahí es un ambiente menos intrusivo, más facilitador de este tipo de acuerdos. Entonces, mi recomendación es siempre asistir, desafortunadamente lo recomiendo así porque es la realidad, es asistir a ambientes fuera de lo institucional, porque pues lo que es comisaría de familia, en mi caso, lo que les digo, lo que pasó, y en el bienestar familiar es muy complicado, ¿sí? Obviando de pronto pues los temas de género, que eso es un tema ya muy denso, de pronto puede tener algo que ver, pero en mi experiencia puedo decir que en el ámbito institucional fue un gran obstáculo la custodia compartida. Entonces, pues bueno. Y bueno, pues digamos obstáculos como definir bien el tiempo, ¿sí? Que la niña se acostumbrara en un tiempo aquí, en mi casa, un tiempo con la mamá. Nosotros comenzamos 4 y 2 días, después 3 y 4 días. Después lo definimos una semana y una semana y con un tire y afloje. Pero bueno, el caso es que el tercer obstáculo, puedo decir, fue el tiempo, como definir bien el tiempo para que la niña se acostumbrara. Y definimos que lo mejor para no impactar como tanto en el tiempo de la niña, era mejor una semana conmigo y una semana con la mamá. Eso fue lo que definimos. Entonces, pues digamos que el tercer obstáculo también lo superamos. Bueno, tercero, ¿por qué recomienda usted la custodia compartida? Bueno, ya se los dije desde el principio, desde la primera pregunta. Yo recomiendo la custodia compartida porque un niño va a ser plenamente feliz cuando está en presencia, cuando tienen presencia sus dos padres. Presencia verdadera, no una visita, porque una visita cada 15 días no es presencia verdadera, eso es ausencia. ¿Sí? Cuando hay voluntad de las partes, cuando hay voluntad pues de los padres, a menos que pues o una parte o un padre no pueda o la otra tampoco, pues ya cambia la cuestión, pero cuando hay voluntad de los dos padres de hacer presencia permanente en la crianza de sus hijos, va a ser un niño feliz. Yo por eso recomiendo la custodia compartida. Yo ahorita pues voy a presentar a mi hija, yo estoy muy orgulloso del proceso que hemos tenido con ella. Es una niña fenomenal. Puedo decir que esta ha sido la mejor decisión. Porque creo en que los dos, más allá del derecho mío y el derecho de la mamá a permanecer junto a mi hija tiene ese derecho a tener su papá y a tener su mamá siempre al lado, permanente. No visitando, porque no somos visitadores. Eso no tiene sentido, no tiene sentido. Una visita no hace que un padre tenga presencia activa en las decisiones de sus hijos. Entonces, por eso la recomiendo. La diferencia entre un niño feliz y un niño triste, si queremos ponerlo así de simple. ¿Qué inconvenientes tuvo que solucionar durante la custodia compartida? Bueno, creo que ya lo expliqué un poco.
Pues el inconveniente institucional, el que les comenté. ¿Qué otro puede ser? El de repartir el tiempo, el de definir un tiempo, como el tiempo más apropiado para que la niña se acostumbrara y para que los tiempos de la mamá y los míos también se ajustaran. Obviamente todo en función de la niña siempre, ¿no? Pero pues lo que les digo, a mí me pareció que una medida de tiempo muy buena en el ejercicio de la custodia compartida es mitad de tiempo y mitad de tiempo. Una semana, me parece bien una semana porque es que de pronto si ya es un mes, ya pasa mucho tiempo sin ver al otro padre y sí, de pronto puede que el lapso de tiempo, aunque pues digamos que uno como padre y los niños también se acostumbran a eso, pues puede pasar mucho tiempo de pronto sin ver al otro y puede sentir la ausencia del otro, entonces creo que una semana y una semana estaría bien. Un obstáculo, pues no he enfrentado más obstáculos, ¿no? De pronto uno que pueden enfrentar los padres es, que se me ocurre en este momento, pues de pronto también personalmente, porque yo me encuentro viviendo ahora en el municipio de La Calera y la mamá en Bogotá, y pues hemos adoptado de pronto otras medidas de tiempo temporalmente mientras pasa también el tema de la pandemia y yo sí puedo volver a vivir en Bogotá. Es precisamente eso, que los dos padres vivan pues en la medida de lo posible, ¿no? Cerca. Eso facilita mucho las cosas, mucho, por el tema del colegio. Esto es, bueno, y ya en relación con la quinta pregunta, ¿qué mensaje quiere enviar a los padres que están buscando la custodia compartida? Yo mando un mensaje muy claro a los padres, a las madres que están buscando la custodia compartida, que es la mejor decisión que pueden tomar eh, con sus hijos. Ustedes de verdad no se imaginan lo satisfactorio que es ver a tu hija crecer feliz y no en casos muy tristes que ya conocemos. Tengo amigos también que lo están padeciendo y es no tener a sus hijos al lado y que ellos, los niños, pagan el ego de sus padres. ¿Sí? A modo de reflexión general, ya pues para cerrar, es la mejor opción. Es la mejor opción. De antemano también pues agradezco mucho a la Fundación Padres por Siempre en los momentos pues más críticos que pasé por todo este proceso de llegar a la custodia compartida, de sus directivos al doctor Edison, de su conocimiento, de su profesionalismo, me orientaron muy bien, me dieron las pautas para lograrlo. Y el mensaje, pues digamos, es siempre miren el bienestar de los niños, Ustedes piensen solamente por sentido común que un niño no va a estar completo si le falta a su mamá o le falta a su papá. Y, y la ausencia, lo que les digo, no es precisamente que no lo vuelva a ver. La ausencia se siente cuando un padre cada 15 días va, lo ve, lo visita, se queda con él esos 2 días y vuelve otros 15 días. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Cuando los dos padres quieren hacer parte de la vida de su hijo. Y no tiene sentido para el niño que siempre va a querer estar al lado de su papá y al lado de su mamá. El mensaje también es de poner los egos, dejar las diferencias. Es difícil porque es muy difícil. Esto es un tema espiritual. A cada uno, pues, cada persona, cada padre tendrá su acercamiento espiritual. Cada padre interiorizará la manera en cómo maneja sus emociones en la ruptura de pareja y posterior diálogo para poder tener la custodia de su hijo. Entonces es un tema también de poner egos, dejar diferencias,
diálogo, comunicación. Y sí, pues el mensaje pues es también para la fundación en que siga insistiendo ante las instancias institucionales competentes en el tema, que este es el futuro. Esto no es una nueva realidad. Esta realidad de familias separadas ya es muy común, ¿sí? De pronto no es ideal, pero es la realidad en la práctica, y la sociedad pues tiene que comprender que esto es un nuevo modelo de familia, que ese modelo de familia en la sociedad en general aporta mucho más cuando la institucionalidad lo permite que los padres lleguen a acuerdos, permiten que los padres estén al lado de sus hijos, que una institucionalidad que no lo permita, que lo impida, que lo torpedee, que va a generar conflicto. Miren lo que me pasó a mí, o sea, a mí la comisaría me quería obligar a generar un conflicto con la mamá de mi hija. Eso es absurdo, eso me pareció una cachetada de esa funcionaria, una falta de respeto. Entonces finalmente, amor, venga, ven para acá. Mira, estoy aquí grabando un video para la Fundación Padres por Siempre. Ven para acá, amor. Miren, esta es mi hija, Gabriela. Saluda. Entonces, amor, mira, yo quiero que digas aquí en la cámara cómo te sientes con papi y con mami viviendo con los dos. Que tú vives con los dos. Y se desenfocó esto. ¿Qué piensas tú, mi amor, acerca de vivir con papi y con mami? Pues me siento bien pues me siento bien contigo y con mami. Bueno, está un poquito tímida. Ya cumple 7 años este año y bueno, un saludo a todos. Fuerza a la fundación. Muchas gracias por todo lo que hicieron por mí, por todo lo que hicieron por mi hija. Es una niña feliz que tiene a sus dos padres, que los tiene presentes a sus dos padres. Dime, ¿qué quieres decir? ¿Quieres agregar algo? Bueno, despídete, amor. Chao. Hola, buenas, Patricia. Hola, Bacarcho, ¿qué tal estás? Bueno, Bacarcho, sabes que esta semana en el programa estamos tratando con padres que están en diferentes circunstancias con respecto a sus hijos. Tú estás separada, lo estás desde hace unos años, y tú has optado por la custodia compartida. Quiero que me cuentes cómo lo has logrado y cómo te va. Muy bien. ¿Nos sentamos en un sitio? Vamos a algo. Dígame. Bacarcho, hace 7 años más o menos te separaste del padre de tus hijas. Tus hijas ahora tienen 12 y 10 años, entonces eran pequeñitas, y vosotros tuvisteis claro que la opción mejor era la de la custodia compartida. ¿Lo habíais tenido claro siempre? Sí, siempre, eso lo hemos hablado siempre. De cuando éramos pareja solo, ya estaba establecido. Incluso antes de tener hijos. Sí, sí. Que eso es curioso, porque está muy bien como declaración de intenciones. ¿Quién no quiere eso? Llevarte bien con tu pareja siempre, pensando que, por supuesto, nunca te vas a separar, pero que si te separas todo va a ir bien. Pero otra cosa es ponerlo en práctica. ¿Ponerlo en práctica fue difícil? Sí, claro. El rodaje siempre es malo. Viene detrás de una ruptura, de un duelo, de separación, Sí. de todo. Pero es que siempre tienes que valorar que es que son tus hijas. Es la felicidad de tus hijas. En ese periodo que tú dices duro, una separación es dura, efectivamente, por muy bien que te lleves con tu ex, estás dolido. Sí. Tienes gente a tu alrededor, familiares, amigos. ¿Ellos qué te recomendaban? Pues lo que lo que establece un poco la ley, ¿no? Es la ley está de tu parte, no sé qué, ya, pero es que no es la ley. Es el bienestar de mis hijas por encima de todo. O sea, que lo que te decían es, Bacarcho, pide la custodia, pide una pensión, quédate con las niñas, pon un régimen de visitas. Sí. Eso es lo que te recomendaba
tu entorno. La más o mayoría, menos. sí. Creía que no tenía posibilidades de salir adelante sola, ¿no? Económicamente, dices. Sí, siempre al final es dinero. Bueno, tus niñas eran pequeñitas entonces, Sí. tenían 2 y 4 años. El primer momento de la separación es duro, como tú dices. ¿Cómo gestionáis entonces las cosas? Porque hay que ponerse a hablar inmediatamente, hay 2 niñas pequeñas. Sí. Tenéis que tomar decisiones, llegar a acuerdos. ¿Os costó? Costó el plantearlo abiertamente. Y luego ya, cuando teníamos claro que no íbamos a ningún sitio, gestionamos por mediación. Mediación familiar, fuimos a los mediadores, pedimos ayuda. De hecho, la mediación nos dijeron, ¿y cuándo con esos papeles se va al juzgado? Y dijimos, ¿nos dejáis un tiempo para sentarnos y ver si lo que hemos planteado en papel es viable? Estuvimos un año viendo los pros, las contras, viviéndolo, conviviendo con ese trato, y hubo modificaciones. Y es cuando pasamos a la abogada. Bueno, cuéntame cómo es la custodia compartida que vosotros tenéis así, en el día a día. ¿En qué consiste? Está todo establecido al 50%. Hay meses que yo ando más justa, meses que no, pero bueno, en principio es todo al 50% y el tiempo y los gastos. En los 2 primeros años fueron como muy tajantes, ¿no? Tú 15 días, yo 15, pero luego te das cuenta de que no es así, de que mi economía es menor, yo no me las puedo llevar a por aventura, yo no me las puedo llevar. Su padre pues tiene esa suerte de que sí. Entonces organiza él primero las vacaciones, cómo le van a salir mejor y luego, pero siempre el tiempo es equitativo. ¿Y a la hora de vivir, con quién viven? Una semana viven aquí y otra semana viven en casa de su padre. ¿Y eso no es un lío para ellas? No, porque todos los días, más o menos todos los días nos ven a los dos. Fíjate que has tocado el tema del dinero, has dicho que tu economía no es tan buena como la de tu expareja, y ese es un tema que en las separaciones siempre está presente, el dinero. Tú no lo has tenido presente en ningún momento. Ah, no, yo tengo 2 manos, tengo mis estudios y yo ya tenía muy claro que no iba a depender económicamente. Nunca he dependido económicamente de nadie. ¿Y cómo es la relación que tienes tú con tu expareja? Ah, buena. Ahora casi hablamos más que antes. Raros son los días que no hablamos porque siempre, oye, ¿qué le llevas tú a música? Le llevo yo, por ejemplo, en los cambios de turno, ¿no? Que han comido para saber qué les tengo que hacer de cenar, que... O sea, que tenéis una comunicación constante. Sí, es que son pequeñas todavía. Son pequeñas. Son Y más- eran muy pequeñas cuando separasteis. ¿Cómo han llevado esta separación, este cambio de vida? Él una semana en casa de mi padre, la otra en casa de mi madre, las vacaciones ahora con quién, hoy estoy con este, mañana estoy con el otro. No, eso el invierno lo llevan muy bien, porque es muy rutinario, una semana, otra semana. Lo que llevan mal es el verano. ¿Tú has rehecho tu vida con otra pareja? Sí, más o menos sí. Bueno, tengo pareja, pero convivir no convivimos. No convivís. Imagina que llega el día en el que las cosas os van muy bien y decís convivir. ¿Puede complicar todo este plan que tú tienes con tu ex y toda esta organización que tenéis? Es que hasta que llegue el momento no te lo puedo decir. Porque claro, cuando entran terceras personas, Sí, igual tú no estás de acuerdo con cómo es la pareja de tu ex o de cómo educa a tus hijas, y lo mismo le puede pasar a él con tu pareja. No es sencillo, ¿no? para nada, para nada. No es nada fácil. Y ahí sí que podría salir un poco la rabia. Sí. Ahí ya empezaría, seguramente salga lo peor de cada uno. Bueno, y ahora que tú, ¿cómo ves el futuro para ti y para tus hijas? Es que vivimos, pues hoy, en la situación que está el país, vivimos el día a día. Entonces, nosotros llevamos una vida muy tranquila. Tú comprenderás que hay mucha gente que nos está viendo en este momento y que dirá, qué raro, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que ha pasado por una ruptura se lleve tan bien, todo sea tan bonito, tan organizado y que lleve la custodia compartida de esta manera? ¿Es posible de verdad o sois un caso único? A ver, tenemos también nuestros baches, ¿eh? Nuestros tip y tapa, ¿eh? O sea, no es todo maravilloso, porque hay veces que sí decides tú unas cosas que a la otra parte no le parecen bien, o viceversa, ¿eh? Pero al final es cuando te sientas, oye, están conmigo y en el tiempo que yo hago lo que creo que es bueno para ellas y para mí. Entonces, ahí, pues, hombre, no es tan camino de rosas, ¿eh? Por algo te has separado, ¿no? Ahí está la cosa, ¿no? Pero intentas buscar el equilibrio siempre.
Digamos que antes de la custodia compartida me parece importante resaltar que todo el proceso tiene que ser conciliado, tiene que haber una buena actitud, tiene que haber un acuerdo preliminar entre las partes, pues porque digamos que es parte de toda la conciliación. El proceso con el papá de mi hijo, que se llama Emilio, siempre fue conciliado, siempre estuvimos, pues aún estamos en muy buenos términos, entonces por eso pudimos llegar a este tema de la custodia compartida que empezamos a averiguar porque digamos que de entrada no lo conocíamos. Cuando nos enteramos de que existía la custodia compartida nos pareció que era la mejor opción porque digamos que de cierta forma nos repartimos las cargas, las responsabilidades y el tiempo, que es como lo que más nos importa. No queríamos que como que uno solo asumiera el tema de la custodia y adicionalmente digamos que nos parecía que era lo más justo con Emilio básicamente. Pero yo creo que se puede llegar al tema de la custodia compartida básicamente si uno tiene una buena actitud, si tiene una buena relación y se puede llegar a acuerdos. De lo contrario, lo veo un poquito complicado y digamos que eso ha facilitado en nosotros todo el tema porque pues por encima de cualquier situación siempre ha estado el bienestar del niño. Me parece que ha sido la mejor opción porque digamos que Emilio no sintió pues que su papá y su mamá se separaron y nunca se dejaron de ver, sino nosotros hicimos como toda una transición para que él empezara a ver cómo funcionaba en una casa, después cómo funcionaba en la nueva casa de su papá y demás. Entonces, digamos que también es importante como que ellos tengan esta transición de que vivíamos los tres y ahora cada uno va a vivir en su casa y cómo va a funcionar. Eso ha sido muy bueno para él lo ha tomado súper bien, se ha adaptado muy bien al tema, porque él ahora dice que tiene dos casas, que es muy importante porque él se apropia de la casa donde vive su mamá y de la casa donde vive su papá y no le ha creado conflicto. Adicionalmente, en algunos momentos nosotros tratamos de tener algún tiempo compartido, o sea, a veces llega el papá a recogerlo y así sea un desayuno o unas once, tratamos o la comida, algo de que estemos los tres, como para que él también siga teniendo ese contacto y vea que su papá y su mamá aún se hablan y están bien y hablamos y comemos juntos y nos reímos y etcétera y ya, y se lo lleva y ya, y todo va a seguir funcionando. Entonces él ve como que no hubo la ruptura pues de su familia, sino que adicionalmente pues seguimos siendo una familia diferente, en cierta forma. Él tiene, digamos que se favorece, me parece mucho que la comunicación entre nosotros, porque adicionalmente digamos que hemos tratado de cumplir los acuerdos. Ese es otro tema que me parece muy importante. A veces decimos, este fin de semana es tuyo, este fin de semana es mío, o esta semana, o como sea, pero a veces hay situaciones que se salen, ya sea por trabajo, por compromisos o por lo que sea. Perdón. A veces es importante saber negociar, o sea, si este fin de semana no lo puedo tener porque tengo, no sé, mucho trabajo o algo así, es importante decir, oye, tú lo puedes tener o déjame este fin de semana y esa otro, porque digamos que es importante también poder negociar y conciliar esos temas, porque a todos nos ocurren situaciones diferentes. Pero en lo posible nosotros tratamos de que los acuerdos a los que llegamos se cumplan. Uno, porque Emilio sabe exactamente qué días va a estar con su papá, qué días va a estar con su mamá, en qué horarios nos vamos a ver, cuándo lo llevan, cuándo lo traen, y eso a él le crea seguridad, porque si, digamos, si él no tuviera claro cuándo llegan, cuándo salen, de pronto se le crea un conflicto a él o a veces se crea una expectativa que no se va a cumplir. Entonces, digamos que eso me parece súper importante, que se cumplan los acuerdos y que los que de pronto no se puedan, también se puedan negociar, porque yo creo que todo en la vida también es negociable. Digamos que yo siento que él se ha acercado un poquito más tanto a la familia de sus papás, como de su papá, como a la familia de su mamá también. Veo que, digamos, que comparten más porque de pronto antes por cualquier circunstancia no lo hacíamos, entonces veo que él comparte más y él siempre habla de que tiene dos casas y me parece muy, muy bien. Él se adapta muy bien, tanto en su casa como en la casa de su papá, él ya sabe
por ejemplo, la ropa que tiene aquí, la ropa que tiene allá, los juguetes, su cepillo de dientes, todo ese tema, él ya entiende claramente que tiene 2 casas y cómo funcionan sus 2 casas. Y adicionalmente veo que él no tiene el conflicto de que no, es que quiero estar con mi papá y ahora quiero estar con mi mamá, o sea, como ese conflicto de que quiero ser leal a uno solo, no, porque él tiene la oportunidad de estar con sus 2 papás, de compartir con los 2 y de aprovechar el tiempo. Entonces, digamos que en él nunca se va a crear el conflicto de que estoy mucho tiempo con mi mamá y no he podido ver a mi papá o algo así. Eso es lo que me parece a mí y para nosotros ha funcionado muy bien, la verdad. Nosotros llevamos aproximadamente, Emilio tiene 5 años, él cumplió 5 años en noviembre y nos separamos hace 1 año y medio aproximadamente. No, nosotros, lo que pasa es que nuestro proceso siempre fue muy amigable, entonces al comienzo todo lo hablamos y lo dijimos y entonces las cosas van a ser así y llegamos a un acuerdo. Pero digamos que por temas más legales y demás decidimos hacer un documento que la fundación nos ayudó con la revisión del documento y ya con ese documento digamos que lo dejamos formalizado y básicamente lo único que hicimos fue hacer un documento en donde decíamos cómo iba a ser la separación de bienes, de cuerpos y cómo íbamos a manejar tanto el tema económico como el tema de la custodia de Emilio. Y lo tenemos firmado. Justamente ahorita con el tema de la cuarentena, ese documento es que hemos tratado de mover a Emilio también. Ah, bueno, qué bien. De una casa a la otra. Sí. Una última pregunta. ¿Recomienda, digamos, a las parejas que estén en proceso, digamos, de separación, que revisen el tema de la custodia compartida? Sí, o sea, es importante, yo lo recomiendo totalmente, primero como mujer, porque me parece muy importante que los papás también asuman que el tiempo que están con ellos, asumen toda la responsabilidad de los niños y es importante que tanto el papá como la mamá también tengan su espacio solito. Yo creo que parte de la custodia compartida es que los 2 ganamos tiempo para nosotros mismos. Yo les voy a contar que al comienzo para mí era terrible cuando se lo llevaban porque eran días vacíos para mí, o sea, yo básicamente me metía a llorar porque no hacía nada más y después me di cuenta que básicamente es un tiempo que tengo que aprovechar yo y descansar, salir o lo que sea, entonces es importante también y que valoremos ese tiempo en que no estamos con los niños, pues porque pues todos sabemos el trabajo que implica tener un niño. Lo recomiendo mucho desde que se tenga una buena relación, desde que todos los acuerdos sean conciliados entre las 2 partes y básicamente desde que se cumplan. Lo que yo les digo, o sea, si no vamos a cumplir los acuerdos, los únicos perjudicados van a ser los niños porque se crean expectativas de ellos en tiempos, en situaciones y pues ellos sí se afectan bastante. Entonces, básicamente... Y lo que yo les digo, o sea, es también saber conciliar, a veces hay situaciones que se nos salen de las manos y también tenemos que saber conciliar esos tiempos. Un trascendental fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia determina que la custodia de los hijos en determinados casos deberá ser compartida entre el padre y la madre. Para los magistrados, los derechos de los niños, sobre todo los afectivos, están por encima de una posible falta de regulación sobre estos casos. Durante varios años, Edgar Bayona libra una batalla judicial para lograr la custodia compartida de sus hijos, un derecho que no está regulado en Colombia y que por lo general se le concede a las mujeres por la condición natural de ser las mamás. Se respete sobre todo la prevalencia de los niños a compartir con el papá y con la mamá espacios de tiempos iguales, porque lo que se ha manejado en Colombia es completamente sesgado a la mujer por el hecho de haber concebido. Pero la situación de padres como Edgar podría cambiar tras una decisión de la Corte Suprema sobre la custodia compartida. Es decir, los jueces deberán evaluar si los niños o menores pueden estar con cada uno de los padres durante determinados periodos de tiempo. A raíz de escuchar el niño, a raíz de escuchar los peritos que participen en el proceso, determinar que el niño puede estar 1 año con el papá o 1 año con la mamá, como en este caso, que está en la sentencia, o puede estar 1 mes con el papá o 1 mes con la mamá, o puede estar la mitad de la semana con el papá o la mitad de la semana con la mamá, dependiendo las condiciones y circunstancias del estudio del proceso respectivo. Además, el Código de Infancia establece que en estos procesos el niño debe ser escuchado y el juez debe valorar la declaración del menor. Lo que debe prevalecer es el interés del menor.
y por supuesto las calidades y las condiciones de vida que debe tener el menor. Es un desarrollo en la jurisprudencia y es un desarrollo en el derecho. Lo más importante para los especialistas es garantizar el desarrollo integral, la estabilidad, incluso los lazos afectivos de los hijos. Bueno, amigos, los quiero mucho. También les quiero decir gracias a mi papá que me dedicaba la hora. ¿Cómo vincularse a la Fundación Padres por Siempre? Es muy sencillo. En primera instancia tenemos buena cantidad de información para el público en general, para aquellos que quieren conocer a profundidad qué es lo que tiene la Fundación que ofrecer. Lo pueden hacer a través de redes sociales, nuestra página web www.padresporsiempre.com. En la pestaña de inscripciones aparece toda la información de lo que es ser un miembro de la Fundación. Adicionalmente, la Fundación ha tomado la medida de dejar rastro, huella en redes sociales de todo lo que son nuestras ventajas, de todo lo que son nuestros aledaños, nuestros éxitos, los documentos y lo que hemos adelantado y avanzado y evolucionado en el entendimiento de lo que es la clásica de ser padre o madre de familia separada. Para aquellas personas, padres y madres, que requieran de pronto un poco mayor de información, que quieran contar con más apoyo de lo que es la Fundación Padres por Siempre, entonces los invitamos a hacerse parte como miembro inscrito de la Fundación. Lo que supone la inscripción también lo pueden encontrar en la página web, en la pestaña de inscripciones. Allí aparece toda la información de lo que representa ser miembro, de los derechos, de los deberes, también del procedimiento que se debe llevar a efecto y también de muchos casos que hemos tenido en nuestro recorrido histórico. Para ser miembro en sí, entonces, se requiere de 3 pasos fundamentales. Llenar un formulario que lo bajan de la página web, hacer un pago, que también se puede hacer a través de manera virtual, y ir a banco de acuerdo a lo que dice también la página web, y debes enviar esa información al correo electrónico junta@padresporsiempre.com. ¿Cuál es la importancia de ser miembro de la Fundación? Que también se nos apoya en esta lucha que tenemos para seguir adelantando en estos avances que hacemos tanto a nivel jurídico como psicológico como también actitudinal, para poder entender mejor lo que es la evolución a ser padre o madre de familia separada, como también para entender mejor cuáles son los papeles que deben jugar las instituciones, los comisarías, los cuidadores de familia, en temas tan importantes como es la vida de nuestros hijos de familias separadas. Bueno, amigos, los quiero mucho. También les quiero decir gracias a mi papá que me dedicaba la hora. Bueno, amigos, los quiero mucho.